El siguiente video podría ser perturbador para audiencias sensibles, se recomienda discreción. Lo que escucharás a continuación aborda temas perturbadores y tiene origen en el programa conocido como El Chavo del Ocho. Estos se caracterizan por ser extremadamente perturbadores y sangrientos, así que mejor comenzamos. Lo que estás a punto de escuchar podría traumarte de por vida, así que por favor te pido que no lo divulgues a nadie, solo tú que estás viendo esto conocerás la historia que se esconde detrás de toda esta sangrienta anécdota. Todo comenzó un día normal hace una semana, justo a las 5 en punto de la tarde, yo venía caminando de regreso del trabajo. Debo admitir que soy una persona bastante solitaria y que siempre prefiero tomar rutas o caminos distintos por donde haya menos gente, ya que a pesar de que soy amable detesto lidiar con gente que me quite mi valioso tiempo. De camino a casa pasé por un lugar lleno de árboles, junto a uno de ellos logré divisar lo que parecería ser un disco de DVD dentro de un paquete blanco, parecería que tuviera algunas letras escritas. El disco estaba junto a uno de esos árboles, lo observé por 20 segundos, pensando en si estaría bien llevármelo o no. Así que sabía que no tenía mucho que hacer en casa y usualmente me desvelo hasta las 3 de la mañana, así que pensé que no estaría mal llevármelo, lo levanté y leí en voz alta lo que decía en la parte de atrás. El descuartizamiento del señor Barriga. ¿Qué clase de enfermo escribió esto? Aún así me sentí intrigado debido a que soy fanático de las historias creepypastas de internet, así que sin que nadie me viera metí el DVD a mi mochila. Ya en casa noté que no había nadie de mi familia, pero no le di importancia debido a que estoy acostumbrado a pasar mi tiempo a solas. Me fui a mi habitación, pero antes preparé un buen café con leche, ya decidido a ver por fin el DVD. Aquí es donde comienza todo lo perturbador y sangriento. Como lo sospeché, se trataba de un episodio del Chavo del Ocho clásico. En el intro solo aparecía el Chavo del Ocho asomando los ojos por encima de su barril con una música extraña de fondo. Esta escena duró 30 segundos, después de eso pasó a una pantalla de título que decía con una voz muy grave: el descuartizamiento del señor Barriga. Todo comenzó con Don Ramón leyendo su periódico, cuando el Chavo entra en escena, jugando con una escoba. Misma escoba cae sobre el periódico de Don Ramón, causando que su periódico se maltrate y encima golpeó fuertemente la cabeza de Don Ramón. A diferencia de otras escenas graciosas, Don Ramón no se enoja, simplemente parecía estar deprimido. Don Ramón se agarra la cabeza y comienza a llorar. El Chavo se acerca a Don Ramón preguntándole si se encuentra bien, pero Don Ramón no le responde, simplemente llora en voz baja. Cambia de escena hacia el departamento de Don Ramón. Su departamento se veía más lúgubre y oscuro que de costumbre, dando un aspecto casi melancólico, además que todo estaba con una ambientación musical deprimente. Don Ramón se da cuenta que se ha quedado sin dinero y que apenas le alcanza para comprar 2 huevos en la tienda con 5 pesos. Él está triste porque no tiene que darle de comer y llevar al médico a la Chilindrina, la cual estaba muy enferma y ya ni siquiera podía moverse o hablar, apenas podía decir las palabras papá, tengo hambre. Don Ramón decide ir a la tienda, pero en la puerta de la vecindad, estaban 3 maleantes. Uno de ellos apunta la cabeza de Don Ramón con una pistola. Don Ramón, muy asustado, les da los 5 pesos que tenía, los cuales eran lo único que tenía para desayunar. Los maleantes comienzan a burlarse de Don Ramón, le rompen su sombrero y comienzan a golpearlo con una cadena. Uno de ellos le derrama alcohol a Don Ramón con la intención de causarle quemaduras. Le prenden fuego y Don Ramón comienza a retorcerse del dolor. Rápidamente entra en escena el profesor Girafales, el cual ahuyenta fácilmente a los malos, y agarra un extintor de su vehículo y apaga a las llamas a Don Ramón. Don Ramón, en el piso, solo hacen un enfoque a sus ojos, los cuales están derramando lágrimas. Esta escena era terriblemente deprimente. El profesor Girafales ayuda a levantar a Don Ramón, el cual completamente deprimido le cuenta que esos maleantes le han quitado lo único que tenía para darle de comer a la Chilindrina. El profesor Girafales le da dinero para que se compre 1 kilo de huevo, y Don Ramón, con todo y las graves quemaduras, tomó ánimos y fue a comprar. En la tienda Don Ramón pidió 1 kilo de huevo y tortillas, los cuales menciona que tendría que alcanzarle para todo el mes, así que muy feliz va de regreso a su casa. Cuando ve que el carro del señor Barriga está afuera de la vecindad, él se agarra la cabeza y muy preocupado recuerda que el señor Barriga le había dicho que este era el último mes que tenía para pagar la renta, si no lo sacaría a patadas de la vecindad. Don Ramón se asoma lenta y sigilosamente dentro de la vecindad y se sorprende al ver algo que le rompió el corazón completamente. El señor Barriga contrató a 2 cargadores para desalojar a Don Ramón, pero lo peor es que la Chilindrina, la cual se encontraba enferma y acostada en el sillón de Don Ramón, fue simplemente envuelta en las sábanas y botada
tirada al suelo fuera del departamento, como si se tratara de basura, ya que esta ni siquiera tenía fuerzas para levantarse debido a que tenía muy severa la calentura. Don Ramón, al ver así a la Chilindrina, comenzó a llorar y le dijo al señor Barriga si por favor le podía perdonar un mes más. Don Ramón le muestra que esto es todo lo que tenía para comer en un mes y le dice que su hija cayó gravemente enferma. Entre lágrimas le suplicó al señor Barriga, pero este notó que don Ramón tenía 1 kilo de huevos y tortillas en la mano, así que con mucha furia y desprecio, agarró el kilo de huevos y se lo estrelló en la cara a don Ramón, y las tortillas las abrió y las escupió. El señor Barriga se acerca a lo que parecería ser el ahora cadáver de la Chilindrina y le dice a don Ramón con total descaro: ¿es acaso esto que está envuelto en estas sábanas tu hija? Cuando llegamos ya estaba muerta, así que irás a la cárcel porque diré que usted la mató. Ahora aguántese las consecuencias de no haberme pagado la renta, maldito estúpido, y yo podría acabar con su miserable vida y nadie me diría nada, pero prefiero ver cómo sufre, porque esto es lo que se merece, y agradezca que ayudamos a sacar todas sus porquerías. Ahora llévese a esa basura que usted llama hija y vaya a tirarla a la basura porque es lo que es, igual que usted. Váyase de aquí, miserable inútil, bueno para nada. Don Barriga comienza a patear repetidamente en la cabeza al cadáver de la Chilindrina hasta que se ve como truena la cabeza y las sábanas blancas pronto se vuelven rojas. Esta escena es de las más tristes, y es que vemos como don Ramón recoge el cadáver de la Chilindrina y se va caminando con él fuera de la vecindad. Don Ramón tenía una mirada completamente perdida. Pasa una escena donde muestran que han pasado 5 días después. Don Ramón fue a vivir debajo de un puente en la Ciudad de México. El cadáver de la Chilindrina está en proceso de descomposición. Don Ramón está completamente serio, con una mirada fría, su ropa está muy sucia, parece que no ha comido nada desde hace días. El hambre comienza y los traumas comienzan a causarle alucinaciones a don Ramón, donde se repite una y otra vez la escena de señor Barriga pateando la cabeza de la Chilindrina y escucha una y otra vez ese sonido que su cráneo hizo al tronar, mientras señor Barriga tenía una expresión facial de satisfacción. Don Ramón mira a su lado, tiene un machete, está a punto de ponérselo en el cuello, pero esos horribles recuerdos le hacen tener una última idea: quiere ir a vengarse del señor Barriga. Así que decide comerse un poco del cadáver de la Chilindrina para recuperar fuerzas. Su cadáver estaba lleno de moscas y algunos gusanos. Don Ramón, con la boca llena de sangre grisácea, parece tener la fuerza suficiente para poder hacer un plan de venganza. Agarra el machete, se pone de pie y... Don Ramón comienza su camino de retorno hacia la vecindad. Las calles de la Ciudad de México lucían bastante oscuras a esa hora, el frío se sentía paralizante más para don Ramón, pues su clásica ropa está muy desgastada. Tenía tanta hambre que se vio obligado a comer del cadáver putrefacto de la Chilindrina para no morir de hambre y poder vengarse del señor Barriga, el cual ahora es el único propósito en su vida. Aunque sus ojos ahora están apagados, en el fondo de su corazón aún existe esa sonriente y amable persona que fue destruida por la sociedad, que jamás le dio una oportunidad de ser feliz, todo para que lo único que hacía que sus días no fueran tan malos fuera asesinado frente a sus ojos. En este punto del capítulo yo sentía mucha pena por don Ramón, pues él era mi personaje favorito del Chavo del Ocho, y verlo caminar de esa manera me hacía sentir una profunda sensación de vacío. Aunque el capítulo se pondría más interesante a partir de aquí. Cambia a una escena en la vecindad, parece un día nublado, el Chavo del Ocho se encuentra sentado frente a la puerta de lo que era el departamento de don Ramón, cuando en ese momento se pone triste, pues don Ramón ya no vive en la vecindad desde hace 7 días, y aunque él no sabe lo que realmente le sucedió a la Chilindrina, el Chavo extraña a ambos personajes. La ambientación se pone muy oscura y se mira como el Chavo del Ocho se pone a llorar tratando de llorar en silencio, pero su llanto transmitía una sensación de tristeza que hasta a mí me sacó unas lágrimas. El Chavo intentaría entrar a la casa de don Ramón, pero la puerta estaba cerrada, aunque al intentar vio que la ventana aún estaba abierta, cuando encuentra tirada una foto de don Ramón y la Chilindrina, donde estaban sonriendo los dos. El Chavo estaba levantando la fotografía cuando alguien abre la puerta. Era el señor Barriga. Señor Barriga se da cuenta que el Chavo está ahí, le dice: ¿qué haces aquí, mocoso imbécil? Lárgate de aquí antes de que te meta un disparo en tu maldita cabeza, dame eso que traes en la mano. El señor Barriga agarra la foto y procede a romperla.
Yo estaba impactado de que el señor Barriga se portara de esa manera tan hostil en este capítulo, aunque no me sorprende teniendo en cuenta que literalmente le destrozó la cabeza a la Chilindrina a pisotones hace unas escenas. El señor Barriga agarra del cuello al chavo y lo bota afuera de la vecindad. Doña Florinda vio todo lo que ocurría, así que fue a reclamarle al señor Barriga el por qué trató de esa manera al chavo. Él le respondió: usted no se entrometa en cosas que no le importan, vieja chancluda estúpida. Procede a darle una bofetada que la hizo caer al suelo y golpeara fuertemente su cabeza contra la escalera de Gloria. Doña Florinda comenzó a convulsionarse fuertemente. El señor Barriga dice: maldición, llámate a la maldita vieja chancluda esta. Cuando Kiko desde su ventana estaba viendo todo, muy rápidamente sale a intentar ayudar a su madre, la cual estaba haciendo movimientos erráticos y sacando espuma de la boca. Un charco de sangre es visible. Hacen un acercamiento y se ve como su cráneo se había roto y se veía como un pedazo de su cerebro se había salido. Todo esto mientras Kiko lloraba de la desesperación al ver que su madre lentamente dejaba de moverse. El señor Barriga estaba visiblemente preocupado porque ahora sí parecía que su ira descontrolada había tenido consecuencias fatales, lo que desencadenaría que fuera a prisión. En un ataque de pánico cierra las puertas de la vecindad con llave. A este punto todos los habitantes de la vecindad estaban siendo espectadores de todo el caos que había hecho el señor Barriga. Estaba desde doña Cleotilde, Patty, el señor Hurtado, Godínez y hasta Jaimito, el cual es extraño verlo ahí. El señor Barriga dice: ahora nadie sale de esta vecindad si me delatan con la policía, ustedes no saben de lo que soy capaz de hacer. En ese momento saca una pistola de su pantalón y le dispara en la cabeza a Kiko, el cual simplemente estaba llorando porque su mamá ya no tenía vida. Los sesos de Kiko salieron volando varios metros, la bala atravesó desde la parte de atrás de su cráneo hasta salir por su ojo derecho, y de su cuenca ocular escurría un líquido viscoso color rojo carmesí. Los vecinos estaban completamente impactados por tales acciones del señor Barriga. Gloria intentaría llamar a la policía, pero en ese momento, el señor Barriga también le dispara recibiendo el impacto en la frente, muriendo instantáneamente. El señor Barriga estaba comenzando a perder la cordura y comenzó a llorar y a apuntarle a la cabeza de todos los vecinos. En ese momento el ambiente se sentía muy tenso y trágico. Patty también recibiría un disparo en la cabeza. El señor Barriga les dice a todos que no se muevan o disparará a quien lo haga. Entonces, se mira como todos los vecinos empiezan a llorar del miedo. El señor Barriga les cuenta el porqué de su comportamiento. Desde que mi hijo ñoño falleció a causa de la diabetes, mi vida perdió el sentido. Lo único que quiero es alejarme de toda la mugre de la sociedad, pero también quiero que sientan lo que yo sentí al perder algo tan importante para mí como lo era mi hijo. Planeaba irme de este mundo, pero no justo ahora, aunque como veo las cosas ya no hay vuelta atrás, pero antes, creo que lo mejor será terminar con todos ustedes porque ustedes jamás entenderían mi dolor. Entonces le dispara a Jaimito en el estómago, causando que este quede agonizando del dolor. Cuando estaba a punto de dispararle a doña Cleotilde, se había quedado sin balas. Entonces Godínez y señor Hurtado golpean y le quitan las llaves para abrir la puerta y escapar de la vecindad. Logran abrir, pero cuando estaban a punto de salir, este con una navaja comenzó a apuñalar repetidamente al señor Hurtado con mucho coraje. Le apuñaló el estómago tantas veces que le causó que parte de sus tripas comenzaran a salirse. Como el señor Hurtado estaba gritando mucho, el señor Barriga le cortó la garganta sin piedad, pero lo hizo con tanta fuerza que casi lo decapita. Su cabeza solo estaba sostenida por un poco de piel del cuello y por fin había dejado de gritar. Mientras Godínez al salir corriendo de la vecindad sería atropellado por un camión, pero una de sus piernas quedó atorada en una llanta del camión y al intentar zafarse sus demás extremidades se atoraron, causando que el cuerpo de Godínez terminara convertido en una masa de carne sin forma, pues el camión lo había triturado a un nivel inhumano. El Chavo del 8 presenció lo que le sucedió a Godínez, así que como vio que la puerta de la vecindad estaba abierta decidió entrar para avisar a los vecinos, pero al entrar vio el cadáver asesinado de Hurtado y también a todos los otros vecinos muertos excepto a doña Cleotilde, la cual estaba en estado de shock. Tras ver todo ese caos, le dio la garrotera al chavo. El señor Barriga lo mira con mucho odio y resentimiento, pues cree que todo esto es su culpa, así que aprovechando que el chavo tiene la garrotera, lo llevó al tercer patio de la vecindad,
Buscó un cuchillo filoso en la casa de doña Florinda y mientras el chavo estaba en posición de garrotera, el señor Barriga comenzó a cercenar uno de sus brazos, causando que se le quite la garrotera, pero es inútil, el señor Barriga le amarró las piernas, así que señor Barriga le corta un brazo, comenzando desde el codo dejando su hueso visible. El chavo entre lágrimas le decía que no lo hiciera por favor, pero el señor Barriga dijo: ahora sí me voy a cobrar todas las veces que me recibiste con un golpe, así que agarra el otro brazo y comienza a cortárselo. El cuchillo producía un sonido cada vez que golpeaba el hueso del brazo del chavo. El chavo ya no tenía dos brazos y además estaba sintiendo el dolor intenso que esto le causaba mientras veía a los ojos del señor Barriga y le suplicaba que por favor lo dejara vivir. El señor Barriga, sin importarle, agarró sus dos piernas y usando un hacha se las cortó fácilmente desde los muslos. Se veía parecido como cuando en las pollerías descuartizan a los pollos por partes, a veces solo les dejan la cabeza pegada al cuerpo. De alguna manera el chavo seguía vivo. El señor Barriga en un acto cínico juntó todas sus extremidades cercenadas y las puso enfrente del chavo para que éste viera cómo quedó cercenado, y le dijo: aquí está tu regalo de Navidad, de tu cumpleaños y del día del niño chavito. El chavo se queda agonizando en el suelo viendo sus extremidades cercenadas, de esta manera muriendo cruelmente. El señor Barriga se acerca a doña Cleotilde, la cual estaba con la mirada perdida ya que jamás había visto algo así en su vida. El señor Barriga le dice: sé que usted nunca fue mala persona conmigo, pero aún así no quiero perdonarle la vida a nadie porque los odio a todos, porque nadie comprende mi dolor, quizás solo así alguien comprenda mi dolor. Doña Cleotilde simplemente tenía la mirada perdida, cuando señor Barriga toma impulso con la hacha y la entierra en su panza de doña Cleotilde. El corte que le hizo se veía extremadamente profundo, al punto de que sus viseras comenzaron a salirse inmediatamente. Ella reaccionaría intentando volver a meter sus intestinos a su panza, pero lo único que provocaba es que sus tripas se salieran aún más. El señor Barriga se comenzó a burlar de doña Cleotilde y de su absurdo intento de luchar por su vida tratando de meter sus tripas a su lugar. Mientras doña Cleotilde intentaba meter sus tripas a su panza, señor Barriga comenzó a aplastarle la cabeza con lo que era el barril del chavo. Cuando en la escena se ve a alguien entrando a la vecindad. Cambia de escena a una pantalla que decía 10 minutos antes, se le veía a don Ramón caminando pensando una y otra vez en matar al señor Barriga, así que don Ramón había planeado tomar por sorpresa al señor Barriga en cuanto fuera a cobrar las rentas, pero sin saber que su plan ahora daría un giro inesperado, pues la vecindad había sido lugar de una de las masacres más horroríficas en la historia de México. Don Ramón llega a la vecindad, pero nota algo extraño, ya que la puerta de la vecindad estaba entreabierta, así que lentamente se asoma y presencia como el señor Barriga está aplastando la cabeza de doña Clotilde, además que ve todos los cadáveres mutilados y ejecutados, incluyendo el del chavo, así que esto lo impacta mucho, pero se da cuenta que es ahora el momento de actuar, así que corre hacia el señor Barriga derribándolo de una patada. Entonces don Ramón le dice: ¿qué ha hecho? ¿Por qué ha matado a todos? ¿Usted creía que se iba a salir con la suya? ¿Usted me quitó lo que más quería en este mundo? Entonces señor Barriga le dice: usted es el único que puede comprender mi dolor, por eso lo dejé vivir, pero ahora me arrepiento de no haberlo descuartizado antes. Señor Barriga y don Ramón comienzan a forcejear para quedarse con el hacha, pero don Ramón le da un golpe al señor Barriga, pero este le alcanzó a enterrar su navaja a don Ramón, dándole cerca del corazón, pero aún así don Ramón siguió luchando, cuando en un descuido de don Ramón, el señor Barriga lo tira y le da una serie de patadas en la cabeza a don Ramón, y le dice: te mataré como le hice a la basura de tu hija. Don Ramón voltea y mira la fotografía rota de él y su hija sonriendo, lo cual hace que le dé fuerza de voluntad para no dejarse matar, así que se levanta y se lanza contra señor Barriga. Este cae sobre el cuchillo que usó para desmembrar al chavo. Don Ramón aprovecha esto para agarrar el hacha y cortarle una mano, mientras el señor Barriga ahora le pedía piedad, la cual él no tuvo con ninguno de los vecinos. Don Ramón con una mirada perdida ni siquiera le responde, y comienza a cortarlo en partes. Él sabía que iba a disfrutar su venganza, él lo planeó. Don Ramón le cortó los dedos de las manos uno por uno, y obligó a señor Barriga a comérselos, pero señor Barriga se negaba, así que don Ramón hizo algo muy repulsivo: entró a la casa de uno de los vecinos y llevó todas las partes cortadas de los vecinos y las metió en una licuadora. La licuadora trituró todos los huesos y carne de las extremidades cercenadas del señor Barriga, haciendo un licuado rojo espeso, el cual don Ramón obligó a señor Barriga a tomarse, aunque este se vomitó causando que se llenara de vómito con licuado de carne. Señor Barriga comenzó a suplicar porque ya lo mate de una vez por favor, pero don Ramón quería hacerlo sufrir de las maneras más
dolores inimaginables, así que decide poner ácido corrosivo sobre las heridas de señor Barriga, causando que este se retuerza del dolor y su piel comience a desprenderse. Don Ramón estaba sonriendo realmente de una manera escalofriante, viendo cómo señor Barriga se retorcía del dolor. Don Ramón tenía un pelador de papas en las manos y comenzó a desollarle, le comenzó a arrancar pedazos de su cara las cuales caían al suelo completamente ensangrentados. Don Ramón procedió a hacer lo peor que vi y que realmente me traumaría de por vida. Don Ramón abrió el estómago de señor Barriga y le sacó los intestinos, los cuales empezó a introducir por la boca del señor Barriga y lo obligaba a masticar sus propias tripas, aunque a este punto señor Barriga estaba muriendo por fin. Aunque admito que llegué a odiar al señor Barriga en este capítulo, no sentí que matarlo de esa manera fuera algo que me diera gusto. Don Ramón termina desmayado o probablemente muerto, pero en su rostro se podía ver una sonrisa de alivio, pues había hecho su venganza. El capítulo termina con el profesor Girafales entrando a la vecindad y presenciando todo el desastre mórbido y sangriento que había ocurrido. Las flores que tenía en las manos se cayeron y el capítulo termina enfocando los cadáveres de los miembros de la vecindad, incluyendo al cadáver descuartizado del chavo. El capítulo termina con la frase: la venganza nunca es buena porque mata el alma y la envenena. Esa es una frase dicha por Don Ramón en algún momento de la serie original. Por favor no divulguen esta información, podría correr peligro mi vida. Solo quiero que sepan que entre todo el Lost Media de Televisa existe un capítulo tan enfermo como este, así que tengan cuidado si un día encuentran un disco en la calle, levántenlo bajo su propio riesgo. Todos alguna vez oímos hablar de una serie de origen mexicano que trataba sobre la vida de un niño que tenía que lidiar con situaciones cotidianas aunque bastante cómicas, El Chavo del Ocho. Como quisiera recordarte tal y como solía ser, mi vida cambió desde que vi lo que no tenía que ver. El Chavo realmente hizo algo malo y ahora esos horribles recuerdos siempre regresan. Te contaré cómo es que sucedió todo. Era una mañana bastante nublada, era viernes así que no tenía que preocuparme por ir al trabajo, simplemente decidí salir al supermercado más cercano, a ver qué podía comprar. De camino al supermercado subí por el puente para evitar una peligrosa avenida con mucho tránsito vehicular. En el puente me encontré un sujeto con una vestimenta muy gastada y vieja que olía demasiado horrible, como si no se hubiera bañado en meses. El sujeto el cual me dijo que por favor lo escuchara porque tenía un mensaje muy importante para mí. Yo siendo amable decidí prestarle atención. Por favor tienes que poner este USB en tu ordenador, ahí encontrarás un archivo, el archivo te dará la solución que estás buscando a tu vida, esta es tu misión de vida, tu razón de existir. Recibí el USB, con bastante asco debo admitirlo, pero lo guardé en mi bolsillo con tal de que aquel señor ya se fuera y me dejara en paz. Fui al supermercado y adquirí un jugo y unas papas fritas para pasar un buen rato de soledad, como el buen solitario que soy. A decir verdad no tenía idea de qué haría después cuando estuviera en casa. Ya en casa entré a mi habitación y pese a no haber nadie más, decidí cerrar la puerta, y tomé una siesta. Recuerdo que tuve un sueño bastante raro donde escuché la voz de aquel señor diciéndome que viera el archivo que está dentro de la USB. Cuando desperté tenía una muy extraña sensación, todo estaba en silencio y pese a ser las 11 de la mañana mi cuarto se veía muy oscuro. Sentí un poco de miedo, aunque curiosidad y un poco de emoción por querer saber lo que había dentro de la USB, así que sin más, abrí mi laptop, metí la USB, y aquí es donde todo comenzó. En la USB había una carpeta la cual tenía el nombre: Apartamento 666. Al abrirla me llené de escalofríos, pues era un episodio de El Chavo del Ocho, y por supuesto que ya estaba muy familiarizado con esa serie, pues la solía ver en mi infancia. Aunque me parecía bastante extraño el nombre del archivo, decidí abrirlo. Sospechaba que podía encontrarme un video mal editado y pretencioso queriéndome asustar con efectos visuales cutres y edición propia del 2008. En efecto, era un capítulo del Chavo del Ocho. El intro comenzó con un aviso sobre que este capítulo es en honor y fue hecho dedicado para Lucifer como ofrenda de sangre por haber cumplido su pacto con ellos. Después sigue todo normal, al momento de que en la intro el chavo se asoma de su barril. Esta vez el chavo tenía una cara sonriente bastante inquietante, sus ojos se veían completamente negros. Después vi que todos los personajes estaban igual. El capítulo comenzó con el chavo jugando con una pequeña pelota de plástico en el patio de la vecindad, cuando al patearla esta sale volando hacia
hacia lo que parecía el segundo patio, al caer esta rebota y entra por una rejilla rota, el chavo la sigue pero muestra una clara señal de confusión ya que aquella rejilla era más profunda y oscura de lo que parecía. El chavo decide ir a buscar a Kiko para pedirle ayuda para sacar su pelota, pero este se niega, así que va en busca de Don Ramón, a lo cual este acepta y junto con la Chilindrina van a ver aquella extraña rejilla que parece ocultar algo más. Al abrir la rejilla con unas pinzas de Don Ramón se dieron cuenta que ahí podían entrar varias personas, así que uno por uno entraron. Era una especie de puerta secreta bastante sucia, el ambiente era un poco húmedo y se veían insectos con la poca luz que había. Una vez que parecía había llegado hasta el final del pasadizo secreto, el chavo le dice a Don Ramón si tiene una linterna la enciende. Los tres se quedaron impactados cuando vieron que delante de ellos había un departamento que permanecía oculto. Este tenía en la puerta el número 666. El chavo le dice a la Chilindrina que aquel número le recuerda a los espíritus chocarreros, a lo que ella le responde que en realidad es el número de la bestia ya que es un símbolo asociado con el poder del mal. Se dice que es el número del anticristo o la bestia que aparecerá en el fin de los tiempos. A el chavo le dan muchos escalofríos, pero se veían un poco fingidos y Don Ramón se sorprende de que la Chilindrina sepa de esos temas. Pero a Don Ramón le da curiosidad ver qué hay detrás de esa puerta ya que él emocionadamente imagino que quizá señor Barriga no sepa de su existencia, por lo cual si lo sacan de su departamento por no pagar la renta podría vivir a escondidas ahí. En el 666, el chavo dice que siente que no es buena idea entrar ahí ya que presiente que algo malo va a suceder. Además él ya tiene lo que buscaba, su pelota. La Chilindrina le da la razón y convencen a Don Ramón de salir de ahí. Ya en horas nocturnas Don Ramón sale de su departamento con linterna en mano, vigila hacia todos lados a ver si nadie lo ve, y comienza a caminar hacia aquella rejilla. Pasa por el túnel oscuro a través de insectos como cucarachas y arañas, llega al departamento 666, primero él toca la puerta y no se escucha nada, así que lentamente gira la manija de la puerta, y entra. Ahí era todo oscuro aunque con su linterna podría lucidar un poco cómo era ese departamento. Al principio parecía un departamento bastante limpio, contaba con una elegante sala, por lo que aumentó más la curiosidad de Don Ramón por explorarlo, aunque tras la elegante sala, había otra puerta la cual por abajo tenía manchas de sangre y rasguños. Don Ramón pareció no darle mucha importancia a esto. Al abrir dicha puerta se encontró con algo horrible, pues con su linterna alcanzaba a lucidar lo que parecería una sala de torturas, con diversos instrumentos de torturas y un caldero encendido. Además habían huesos y cráneos humanos en el suelo. Don Ramón comenzó a correr hacia atrás, pero cuando vio la puerta se cerró de un azotón, y un espectro de enorme estatura, casi como el profesor Girafales, se paró delante de Don Ramón y le dijo: «Permíteme presentarme, algunos me conocen como el merodeador de la vecindad, pero no soy más que el demonio en persona y hoy, pequeño amigo, tú vas a ser brutalmente asesinado por entrar en lugares que no conoces». El monstruo toma a Don Ramón de los cabellos y lo arrastra al cuarto. Ahí dentro ponen en escena como Don Ramón está siendo inhumanamente descuartizado mientras sigue con vida y implora por su vida. El demonio le tira ácido causándole deformaciones y quemaduras de tercer grado en la cara. A Don Ramón ya sin piernas y con el rostro deforme le arrancan los brazos sin piedad y lo mete al caldero hirviendo. Don Ramón en su último suspiro dice el nombre de la Chilindrina. Al amanecer el chavo está jugando con su pelota otra vez, cuando Kiko sale de su casa con una pelota muy grande, pero el chavo no parece darle importancia y continúa jugando con su pelota normal. Kiko le dice al chavo que se siente muy aburrido, a lo que el chavo con una mirada bastante sospechosa le comienza a contar que ayer junto con Don Ramón y la Chilindrina exploraron un extraño túnel que los llevó a un cuarto misterioso, pero que no quisieron entrar ya que les causó bastante incomodidad. Kiko acepta, pero antes le tiene que decir a su mamá a dónde ir. Doña Florinda dice que sí, solo que no se vaya a ensuciar. El chavo guía a Kiko al lugar, pero antes va a buscar a la Chilindrina ya que ella posee una linterna. La Chilindrina le pregunta al chavo si no ha visto a su papá. El chavo responde que no, pero quizá este haya salido a buscar trabajo o algo así. La Chilindrina se tranquiliza un poco, así que los tres comienzan a entrar al túnel. Una vez ahí escuchan un ruido muy extraño. La Chilindrina comienza a pensar que fue una mala decisión haber venido, así que mejor se sale, pero les deja la linterna
linterna, el chavo hace una expresión facial de furia y le dice, está bien si eres una cobarde mejor vete, no nos servirás de nada. Kiko y el chavo están ahora frente al apartamento 666, Kiko le dice al chavo, chavito este lugar se ve muy bien pero no me da confianza, quizá alguien vive aquí, mejor vámonos ya me dio miedo. El chavo le dice a Kiko, nunca fuiste mi amigo y solo me querías para presumirme tus bienes materiales. El chavo cierra la puerta y Kiko se queda adentro golpeando la puerta desesperadamente entre la oscuridad, cuando se escucha como una puerta se abre, y unos grandes pasos se comienzan a acercar a Kiko. Los gritos de Kiko eran muy fuertes, el chavo rápidamente salió de ahí. Luego cambian otra vez la escena desde el cuarto de tortura, y ahí se ve como el monstruo humanoide comienza a arrancarle los dedos a Kiko con unas pinzas, y luego con un serrucho le corta los cachetes. Kiko estaba llorando del dolor y el monstruo se reía muy fuerte. El monstruo toma a Kiko y con un cuchillo lo empieza a desollar vivo. Una vez que le arrancó toda la piel, Kiko parecía irreconocible. Borbotones de sangre botaban de su cuerpo aún con vida pero perdiendo fuerzas cada segundo. El monstruo le comenzó a sacar los órganos y sus intestinos se los introdujo en la boca a Kiko para que pareciera que vomitó sus propios órganos y por último le sacó los ojos a su cadáver con un tenedor. Simplemente echó sus restos al mismo caldero que a don Ramón. Mientras tanto en la vecindad el chavo estaba pensando en un plan para que la Chilindrina se metiera en aquel cuarto oscuro, así que él planeaba convencerla diciéndole que ahí adentro estaba su papá, o sea, don Ramón. Su plan sería hoy en la noche ya que a esa hora la Chilindrina comenzaría a preocuparse de nuevo por su padre. Mientras tanto doña Florinda estaba buscando a Kiko para que éste fuera a comer. Al pasar por el segundo patio vio la pelota gigante de Kiko al lado de la rejilla, e inmediatamente ella supuso que Kiko entró ahí, por lo que al llamarlo repetidas veces y no recibir respuesta de Kiko, doña Florinda comenzó a preocuparse, así que fue por una linterna y decidió entrar. Pasó por aquel túnel nunca antes visto. Ella parecía asustada por los insectos y la oscuridad del lugar, pero era más las ganas de volver a ver a su hijo, que eso no le importó. Llegó al misterioso apartamento 666 y entró. Todo se veía muy elegante pero notó que el sombrero de Kiko estaba tirado en el piso, cuando de repente la puerta se azota, una luz muy fuerte se enciende y del techo sale una figura humanoide. Doña Florinda parece temerle pero aún así lo confronta preguntándole por su hijo. El monstruo simplemente se ríe de ella y le dice, ¿quieres saber dónde está tu hijo? ¿De verdad quieres saberlo? Ella responde, ya te dije que sí, maldito engendro. El monstruo simplemente se ríe y la deja pasar a la otra habitación. El monstruo agarra un plato y un cucharón y le sirve a doña Florinda del caldero antes visto. Ella le dice, no tengo tiempo para esto, me dijiste que vería a mi hijo. ¿Dónde estás, Kiko? El monstruo se ríe de nuevo y le dice, te diré dónde estás si te comes lo que hay en ese plato. Ella le dice, huele asqueroso, no pienso hacerlo. El demonio le dice, bueno, yo estaba de buenas pero ahora sí vas a ver, vas a tener lo que te mereces, maldita. Entonces el demonio mete la mano al caldero hirviendo y saca una cabeza que casi era un cráneo. Le dice, mira, aquí está tu cachetes de marrana flaca, ¿esto era lo que querías? El demonio le lanza la cabeza de Kiko a doña Florinda, y ella inmediatamente lo reconoce y empieza a llorar. El monstruo humanoide le dice, ya fue suficiente de sentimentalismo, vamos a comenzar con esto. El demonio comienza a arrancarle el cabello a doña Florinda desde el cuero cabelludo. Los gritos sonaban horribles. Posteriormente el monstruo sentó a doña Florinda en una silla y le dijo, te dije que te comieras lo que había en el plato, ahora te lo comerás. Y el demonio comienza a abrirle la boca a doña Florinda mientras vacía el caldero con los restos de Kiko y don Ramón en la boca de doña Florinda, causándole graves quemaduras y hemorragias visibles. Ya que vació todo el caldero, el monstruo trae una motosierra y le dice a doña Florinda, admite que en vida fuiste una persona horrible y superficial o te corto la cabeza. Doña Florinda con lágrimas en los ojos, lo dice, y el demonio de todos modos decapitó a doña Florinda. La cantidad de sangre que botaba era irreal. Más tarde en la noche, el chavo sigue con su sanguinario plan de hacer que la Chilindrina muera para que su ofrenda se cumpla y se cumplan todos los sueños y ambiciones del chavo, que eran dejar de ser pobre para vivir una vida llena de lujos, viajes y bienes materiales. El chavo decide ir a tocar a la casa de la Chilindrina, pero antes de tocar hacen un acercamiento a la cara del chavo y el chavo dice, si no tengo este último sacrificio hoy a las 12 de la noche, mi plan no va a resultar y tendré que irme de esta tonta vecindad o el maldito demonio querrá matarme. Así que toca la puerta y la Chilindrina sale y le dice, ¿qué pasa, chavo? Estoy molesta contigo por haberme insultado, pero estoy preocupada por mi padre. El chavo le dice, lo sé, Chilindrina, por eso precisamente es que vine. Verás, Kiko y yo nos encontramos con que
que Don Ramón está en aquel misterioso apartamento, ahí dentro tiene televisión y de hecho había comida en un refrigerador, es que ahí vive un señor bastante amable, pero que no le gusta mucho convivir con los demás vecinos, pero él siempre ha vivido aquí. Mira, ven, sígueme y vamos a ver a Don Ramón para que dejes de preocuparte. Un enfoque hacia un reloj en la casa de Don Ramón, marcaban las 11:30 de la noche. Bueno chavo, vamos, al menos mi papá está bien, eso es lo importante. En eso el chavo entra por el túnel y la Chilindrina también. Cuando la Chilindrina nota un comportamiento bastante extraño en el chavo, muy sospechoso, así que ella pregunta por Kiko, y el chavo le dice Kiko ya se fue a su casa a dormir, ven vamos date prisa, dice el chavo. La Chilindrina vio el sombrero de Kiko tirado en la puerta, y entonces el chavo hace una expresión facial grotesca como desesperado, así que empuja a la Chilindrina hacia adentro, pero ella resultó astuta y le propició una patada que hizo doblar al chavo del dolor. El reloj marcaba las 11:55 de la noche y la Chilindrina ya se había escapado, entonces el chavo grita no oro, maldición, ojalá y te pudras en el infierno Chilindrina. Entonces la puerta se cerró con el chavo adentro y de pronto el demonio humanoide baja lentamente enfrente del chavo y le dice, ¿ya viste qué hora es? El chavo permanece en silencio, el monstruo señala que son las 11:59 y que no pudo cumplir su pacto de las 4 víctimas, a pesar de que él incluso había bajado los requisitos ya que siempre en esos pactos él pide la vida de 6 víctimas. Bien chavito, dice el demonio, creo que es hora de que vayamos terminando lo que empezamos, vamos a divertirnos el resto de lo poco que te queda de vida aquí, porque después de morir aquí te aseguro que te irás al infierno, pero no te preocupes, al menos no estarás solo. El monstruo comienza a reírse mientras señala los cadáveres de Don Ramón, Doña Florinda y Kiko. El demonio comienza a desmembrar a el chavo y le dice hoy comprenderás que no existe la vida fácil maldita escoria. El demonio agarra un machete de entre sus utensilios y comienza a descuartizar al chavo hasta dejarlo sin piernas ni brazos, aunque el chavo ya ni podía moverse aún permanecía con vida, pero después el demonio agarró un martillo y le comenzó a destrozar la cara. Las escenas eran extremadamente detalladas y mostraban cómo el cráneo del chavo se abría y comenzaba a salir partes de su cerebro. El capítulo termina con la cámara enfocando hacia lo que quedaba del rostro del chavo y una voz que de fondo decía, entrego este capítulo como ofrenda sangrienta a quien corresponda. Yo estaba completamente asqueado, me sentía muy mal por haber visto ese horrible capítulo, pues a día de hoy con casi 21 años sigo traumado con esos recuerdos. Lo irónico es que a pesar de eso, sigo sintiendo intriga por saber qué sucedió con la Chilindrina. Sin más nos vemos y si por casualidad del destino llego a encontrar la segunda parte, se las contaré, hasta luego. Y bueno amigos, es hora de dar vida a todas las ideas que ustedes me han estado dando. Esta era una de ellas, poner estas creepypastas en una especie de conclusión definitiva de lo que fue esta pequeña época creepypastera. En fin, me dio mucho gusto verlos y nos vemos mañana.